¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver el tema de cinética química. Más que nada es una introducción, es teoría, ya que los problemas de este tipo se salen fuera del temario que estamos viendo. Y bueno, aparte la cinética química es un área de la química muy extensa. Y en sí lo que estudia es la velocidad de las reacciones químicas. Nosotros vamos a ver en específico los factores que alteran esa velocidad de reacción. Vamos a comenzar por el concepto de velocidad de reacción química. Recordemos que la velocidad se define como el cambio que ocurre en un intervalo de tiempo. Entonces, siempre que hablemos de velocidad, ya va implícita la idea del tiempo. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de la velocidad de un auto, lo vamos a definir como un cambio en su posición por unidad de tiempo. Puede ser kilómetro por hora, metro por segundo, o si hablamos, por ejemplo, de la velocidad del flujo de agua, nos referimos al cambio de volumen de agua por unidad de tiempo. Puede ser, por ejemplo, en litro por segundo. Entonces, en química, pues es exactamente la misma idea. Eh, Cuando hablemos de velocidad de reacción, vamos a hablar de un cambio, pero en este caso va a ser de la concentración. Un cambio de concentración, ya sea de reactivos o productos, por unidad de tiempo. Ajá. Ahora, esta concentración la tenemos que usar en molar. Acuérdense que esto lo vimos ya en temas pasados. La molaridad se define como mol sobre litro. Entonces, las unidades de la velocidad de reacción puede ser molar sobre segundo o mol sobre litro por segundo. Ajá. Esto no lo pueden olvidar. Ahora, para poder entender bien el concepto, vamos a ver un ejemplo con esta reacción que es muy sencilla. De un reactivo A, que son las bolitas rojas, vamos a pasar al reactivo B, que van a ser las bolitas azules. Ajá. Entonces nos vamos a guiar de esta imagen. En esta imagen tenemos este recipiente que es de 1 litro, y observen que la concentración de mi reactivo A, o bueno, la cantidad de reactivo A es de 1 mol. Entonces la concentración aquí es 1 molar, porque tengo 1 mol en 1 litro. Ajá. 1 mol en 1 litro. Y observen que en los otros dos recipientes es igual 1 litro y 1 litro. Quiero dar a entender que en los tres recipientes la concentración es exactamente la misma. 1 molar, 1 molar y 1 molar. Ajá. Entonces, observen que en el tiempo cero únicamente tengo a mi reactivo A, tengo 1 mol de A, y obviamente no tengo nada del producto B. Ajá. Pero ¿qué observan a los 20 segundos? Observen que mi reactivo A de 1 mol empezó a disminuir a 0.54 mol de A. Ajá. Y mi producto B de 0 mol empezó a subir a 0.46 mol de B. Ajá, ¿sí lo observan? ¿Qué nos da a entender esto? Que las moléculas de mi reactivo empezaron a reaccionar y lógicamente la concentración de A empieza a bajar y la concentración de B pues empieza a subir. Ajá. Como les comenté, el recipiente sigue siendo de 1 litro. Si nosotros sumamos estas dos cantidades, 0.54 más 0.46, nos da 1. O sea, la concentración aquí sigue siendo de 1 molar. Ajá. Ahora observen que a los 40 segundos el reactivo A sigue disminuyendo de 0.54, bajó a 0.36, y el producto B sigue aumentando porque de 0.46 subió a 0.70 mol. Ajá. Entonces, obviamente aquí ya tengo más producto y mi reactivo ya es muy poco el que queda. Lo que yo quiero que vean con esta imagen es que hay un cambio en la concentración de A de 1 a 0.54 y de 0.54 a 0.30. Y también hay un cambio en la concentración de B de 0 a 0.46 y de 0.46 a 0.70. Todo esto, como estamos viendo, es por unidad de tiempo. Entonces ese es el concepto de velocidad de reacción. Se refiere al cambio en la concentración de los reactivos y de los productos por unidad de tiempo. Entonces en esta parte de abajo está escrito lo que les expliqué aquí arriba. A medida que la reacción ocurre, la concentración de A disminuye gradualmente, mientras que la concentración de B aumenta en la misma proporción, pero todo eso en cierto tiempo.
A las reacciones químicas las podemos clasificar de distinta manera. En este caso las vamos a clasificar como reacciones rápidas y reacciones lentas. Entonces, en una reacción rápida, la concentración de reactivo disminuye rápidamente y lógicamente la concentración del producto aumenta con mayor velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen en donde los reactivos son estas bolitas moradas y el producto es esta bolita verde. Entonces observen que al tiempo cero está todo mi reactivo porque aún no comienza la reacción, pero observen que a los 30 segundos prácticamente el reactivo ya no está, nada más hay una molécula y casi todo es producto. Esto ocurrió en 30 segundos. Ahorita vamos a hacer el contraste con las reacciones lentas. Como ejemplos de reacciones rápidas tenemos por ejemplo la combustión, que de hecho esta la podemos clasificar como si fuera una reacción instantánea, porque si se dan cuenta cuando abren la estufa para prenderla, en cuanto entra en contacto la flama con el gas, luego ocurre la combustión. Entonces eso es de forma instantánea. Otra que es más lenta, pero igual la podríamos clasificar como rápida, puede ser la oxidación de la fruta. Si ustedes parten una manzana, como a los 10-15 minutos ya está oscureciéndose, se está oxidando. Algunos metales como el sodio, el potasio, también se oxidan rápido en cuanto entran en contacto con el aire. Ahora, una reacción más lenta, más bien en una reacción más lenta la concentración de reactivos disminuye lentamente y obviamente la concentración de productos también aumenta lentamente. Entonces observen esta imagen, las bolitas azules son los reactivos y las bolitas amarillas es el producto. Entonces observen que en el tiempo cero tengo todo mi reactivo porque aún no comienza la reacción, y observen que a los 30 segundos ya hubo reacción química y se empezó a producir el producto, que son las bolitas amarillas. Pero compárenlo con el que está aquí arriba. En una reacción rápida, observen que a los 30 segundos prácticamente ya no tengo reactivo, casi todo es producto. Y en una reacción lenta, a los 30 segundos, todavía tengo mucho reactivo. Quiere decir que esta es más lenta porque necesita más tiempo todavía para que se termine de consumir todo el reactivo. Aquí como ejemplo tenemos a la oxidación del hierro. Entonces el hierro es un metal que constantemente se está oxidando, solo que al ser tan lenta la reacción no observamos ese cambio. Es cuando se forma un polvito color rojo en los metales, a eso me refiero. No lo observamos con mucha frecuencia, de hecho nada más lo vemos cuando ya está oxidado. Antes de comenzar con los factores que modifican la velocidad de reacción, tenemos que ver algo que se llama teoría de colisiones. Entonces, las partículas de los reactivos, ya sean átomos, moléculas o iones, deben de colisionar para poder reaccionar. Recuerden que en una reacción química se deben de romper los enlaces que ya estaban formados, se reordenan los átomos y se forman enlaces nuevos. Así es como ocurre la reacción química. Pero justamente para que podamos romper esos enlaces, las moléculas deben de colisionar entre ellas para poder reaccionar y que ocurra todo lo anterior que les comenté. Entonces imagínense que ustedes van, no sé, por ejemplo, caminando en la calle y de repente alguien choca con ustedes, o ustedes chocan con alguien. Obviamente entre esa persona y ustedes va a haber una reacción, porque colisionaron, chocaron. Obviamente si pasan a un lado de esa persona sin chocar, pues ninguno de los dos reacciona. Entonces para que una reacción química ocurra, las moléculas deben de colisionar entre sí. Entonces esta teoría también se basa en los conceptos de energía de colisión y estructura molecular. Esto de estructura molecular no lo vamos a ver, nada más me voy a centrar en esto de energía de colisión. Entonces imagínense que ustedes van caminando por la calle y van, no sé, entretenidos con el celular y de repente chocan contra un poste. Si ustedes van caminando lento, el choque contra el poste pues no es tan fuerte. Ahora imagínense que ustedes van corriendo y chocan contra el poste, lógicamente es un choque muy fuerte. Entonces para que una reacción química se lleve a cabo, no solo basta que las moléculas choquen, sino que ese choque tiene que ser efectivo.
quiere decir que la energía debe de ser lo suficientemente alta para que se produzca la reacción química. Entonces en esta imagen tenemos algo que, bueno, lo que les acabo de decir. Tenemos a esta molécula y a esta molécula que van a colisionar. Entonces aquí ya colisionaron y observen que ya reaccionaron porque anteriormente estaba un átomo azul unido a un átomo rojo. Y ahora observen que aquí se rompe ese enlace y se forma un enlace nuevo entre los átomos azules y los átomos rojos. Esta reacción química se pudo llevar a cabo en primera porque colisionaron las moléculas y en segunda porque lo hicieron con la energía suficiente como para romper este enlace y formar enlaces nuevos. Como les acabo de comentar, no todas las colisiones son efectivas, dando a entender que no todas van a producir un cambio químico, no van a producir la reacción. Entonces, para que se produzca la reacción química, estas colisiones deben de chocar con cierta cantidad de energía. Entonces, para que la reacción química ocurra, las partículas deben de tener una energía suficientemente alta para provocar la reacción química. A la energía necesaria para que sea posible la reacción química se le conoce como energía de activación. Entonces acuérdense de eso. Aunque ocurra una colisión, no forzosamente va a ocurrir un cambio químico o la reacción, sino que esa colisión tiene que ser con la energía necesaria para que pueda ocurrir la reacción química. Para que entiendan el concepto, vamos a ver esta imagen. Entonces imagínense que este atleta va corriendo por acá y tiene que brincar esta barra. Obviamente si el atleta brinca con poca energía, no la va a alcanzar a brincar. Pero si el atleta brinca con la energía necesaria, o sea, con la energía de activación suficiente para poder brincar la barra, lógicamente sí la va a poder pasar. Entonces es lo mismo con las reacciones químicas. Aquí tenemos nuestros reactivos y estos reactivos van a colisionar con la energía de colisión necesaria para poder superar o alcanzar esta energía de activación. Ya que llegaron a este nivel de energía, es cuando ya se empiezan a romper enlaces, se reacomodan los átomos y se forman enlaces nuevos. Entonces ya obtenemos nuestro producto. Entonces, para que lo vean más aplicado a la reacción, tenemos estas dos gráficas. Aquí tenemos nuestro reactivo y estas moléculas del reactivo deben de colisionar con la energía suficiente. Entonces observen que aquí va aumentando la energía. Y ya que llegaron a este punto que es la energía de activación, es cuando se empiezan a romper y a formar los enlaces y es cuando ya obtenemos nuestro producto. Y eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos estas moléculas, colisionan, alcanzan la energía de activación, se forman enlaces, se rompen enlaces y obtenemos el producto. Bueno, vamos a ver los factores que modifican la velocidad de reacción. El primer factor que vamos a ver es la temperatura. Entonces imagínense que tienen un grupo de niños y les dan de comer mucho chocolate a estos niños. Lógicamente se van a poner hiperactivos, entonces empiezan a jugar más entre ellos, se mueven más y hasta se pueden empezar a empujar, ¿no? entre el juego. Entonces eso ya produce una reacción. Es lo mismo con las moléculas. Si nosotros aumentamos la temperatura de una reacción química, les estamos aportando energía en forma de calor. Entonces, si les estamos aportando más energía, la energía cinética de estas moléculas está aumentando. Si las moléculas tienen más energía cinética, empiezan a moverse con mayor rapidez y con mayor energía. Entonces, es muy probable que colisionen y nos den colisiones efectivas. Entonces, un aumento de la energía cinética aumenta la frecuencia de las colisiones efectivas. Si las colisiones son efectivas, acuérdense que se excede la energía de activación y esto ya provoca la reacción química. Entonces observen esta imagen. Aquí tenemos un tubo de ensayo que tiene ácido clorhídrico, por eso se ve translúcido, y aquí abajo se ve algo blanco que es carbonato de calcio. Este tubo está sumergido en un vaso con hielo, entonces la temperatura es a 0 grados. Aquí la reacción química ya se está llevando a cabo, solo que es una reacción muy lenta, necesita mucho tiempo para que se lleve a cabo.
Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la velocidad. Para poder aumentar la velocidad de esta reacción, vamos a calentarlo a 50 grados Celsius. Entonces observen que la reacción ya se llevó a cabo porque ahora el tubo ya está de color blanco. Entonces, la reacción entre el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico con formación de dióxido de carbono es mucho más rápida a 50 grados Celsius que a 0 grados Celsius, que es como lo vimos aquí. Entonces, en conclusión, ¿qué deben de recordar de la temperatura? Recuerden que si aumentamos la temperatura de una reacción, aumentamos la velocidad de reacción y lógicamente el tiempo disminuye. O al revés, si bajamos la temperatura de una reacción, también disminuye la velocidad de la reacción y lógicamente se lleva en un mayor tiempo. El siguiente factor es la concentración. Entonces, imagínense que van a entrar al vagón del metro, pero casi no hay gente, la concentración de personas es muy baja. Entonces es muy poco probable de que ustedes colisionen con alguien y simplemente no ocurre reacción. En cambio, si ustedes van a entrar al vagón, pero la concentración o la cantidad de personas es muy alta, es muy probable que colisionen con alguien y pueda haber reacción por parte de ambas personas. Entonces es exactamente la misma idea. Si nosotros aumentamos la concentración, aumenta la probabilidad de colisiones efectivas entre las moléculas, y si las colisiones son efectivas, esto excede la energía de activación. Entonces, por ejemplo, para entender esta idea vamos a ver esta imagen. Entonces, recuerden que si la concentración es muy elevada, hay menos espacio, como lo vemos aquí. Si la concentración de moléculas es muy elevada, es muy fácil a que colisionen entre ellas, porque casi no hay espacio. Por lo tanto, la velocidad de reacción va a aumentar y esto ocurre en poco tiempo. Entonces observen que a concentraciones altas, aquí en la parte de abajo está el tiempo, a concentraciones altas el tiempo es menor y la velocidad de reacción es mayor. Pero ¿qué pasa si la concentración baja? Si la concentración disminuye, como en este caso, lógicamente el tiempo es mayor. ¿Por qué? Porque si la concentración es muy baja, casi no hay colisiones efectivas en las moléculas. Pueden colisionar, sí, pero no lo van a hacer con la energía suficiente. Entonces la velocidad o la reacción se va a tardar más, disminuye la velocidad de reacción. Y como observamos aquí en la línea del tiempo, esta reacción se llevaría a cabo en un mayor tiempo. Entonces nuevamente de la concentración no pueden olvidar esto de aquí. A concentraciones altas la velocidad de reacción es también mayor y el tiempo en el que ocurre es menor. A concentraciones bajas la velocidad de reacción también disminuye y el tiempo en el que ocurre es mayor. El siguiente factor es la presión. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, están de acuerdo que el volumen disminuye. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, aumenta la cantidad de moléculas por unidad de área. Ahorita vamos a ver una imagen para que puedan imaginar esto. Si aumentamos la cantidad de moléculas por unidad de área, aumenta la concentración de moléculas en esas áreas. Entonces, observen esta imagen. Aquí aumentamos la presión, entonces observen que el área es esta de aquí. Si aumentamos la presión, estamos concentrando a las moléculas en esta área disponible. Entonces, esta misma área la voy a poner en esta imagen. Si la presión es menor, como en este caso, como hay más espacio, pues las moléculas se distribuyen más. Entonces, en esta misma área hay una menor concentración de moléculas. Entonces, si aquí que el espacio es menor o que el área es menor, las moléculas están concentradas, esto quiere decir que va a aumentar la probabilidad de colisiones efectivas en esta área, porque hay una mayor concentración de moléculas ahí. Entonces, si aumentan las colisiones efectivas, esto excede la energía de activación y la reacción química se lleva a cabo. Entonces, en conclusión, si aumentamos la presión, como en este caso, el volumen disminuye, como lo vemos aquí, y esto genera colisiones mayores con mayor efectividad, por lo tanto la velocidad de reacción aumenta y ocurre en un menor tiempo.
pero si la presión la disminuimos, como en este caso, bajamos la presión, el volumen aumenta, entonces no hay tantas moléculas concentradas en el área, por lo tanto la velocidad de reacción se va a tardar más. Entonces la velocidad de reacción disminuye y el tiempo aumenta. El último factor que vamos a ver es la presencia de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química, pero este catalizador no es consumido por la reacción. Durante esta reacción química el catalizador sufre cambios químicos, pero al final de la reacción se restablece el catalizador. Entonces, ¿cómo funciona? En sí lo que hace es proporcionar un camino alternativo para que ocurra la reacción. ¿A qué me refiero? Una reacción química ocurre por medio de un mecanismo de reacción. Entonces lo que hace el catalizador es llevar a cabo la reacción por una ruta alternativa, por así decirlo. Esta nueva ruta usa una menor cantidad de energía que la ruta original. Entonces, en sí lo que hace un catalizador es disminuir la energía de activación de la reacción y por eso es que logra aumentar la velocidad de la reacción. Entonces observen esta gráfica. Aquí tenemos esta curva de color rojo. Entonces esta es la reacción química sin la presencia del catalizador. Entonces observen que esta reacción necesita una gran cantidad de energía. Si necesita una gran cantidad de energía, la reacción se va a tardar más en conseguir esta energía. O incluso la reacción simplemente no ocurre porque ni siquiera va a llegar a este nivel de energía. Ahora, ¿qué pasa si agregamos el catalizador? Si agregamos el catalizador, que es el caso de la línea de color verde, observen que la energía de activación es menor, porque el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación de la reacción. Entonces esta reacción alcanza rápido a esta energía de activación y ocurre a una mayor velocidad. Entonces la presencia de un catalizador disminuye la energía de activación, esto aumenta la velocidad de reacción y por supuesto ocurre en un menor tiempo, o sea, ocurre más rápida la reacción. Ahora, también hay catalizadores biológicos que son las enzimas. En sí, en nuestro organismo ocurren miles de reacciones químicas para que nosotros podamos vivir, pero estas reacciones químicas son muy lentas, a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, lógicamente, no podemos aumentar la temperatura de nuestro cuerpo para aumentar la velocidad de estas reacciones. Entonces, todos los organismos vivos dependemos de las enzimas para que podamos vivir. ¿Por qué? Porque estas enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que van a hacer es aumentar la velocidad de estas reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Entonces, las enzimas son proteínas con estructuras tridimensionales complejas. En sí no voy a profundizar en esa parte ya que corresponde a la parte de biología. Bueno, aquí tenemos la imagen de una enzima. En sí esta está chiquita, hay enzimas más complejas. Entonces, dentro de la estructura de una enzima hay un área específica que se conoce como sitio activo. En este sitio activo es en donde se va a enlazar nuestra molécula reactiva que se conoce como sustrato. Entonces, como se enlaza el sustrato con el sitio activo, ahí la enzima ya está sufriendo un cambio químico. Es lo que les decía hace un rato. Entonces, cuando el sustrato se une al sitio activo de la enzima, lo que ocurre es que la energía de activación de la reacción se reduce, y esto permite que la reacción ocurra a una velocidad mucho más rápida. Entonces, aquí tenemos esto para que lo vean un poco más gráfico. Esta es la enzima y estos son nuestros sustratos. Entonces, los sustratos se unen químicamente al sitio activo. Entonces, aquí tenemos el complejo enzima-sustrato. Aquí sufrió un cambio químico la enzima, pero ya que obtenemos nuestro producto, el producto se libera del sitio activo y la enzima se recupera. Bueno, chicos, aquí termina esta parte de cinética química, la parte de velocidad de reacción. Entonces tienen que repasar muy bien los factores que afectan la velocidad de la reacción.